repita conmigo con todo su corazón, diga: Señor Jesús, yo he venido a tu casa a escuchar una palabra, porque la palabra tiene el poder de cambiar mi vida, mi corazón, mi mente y también las circunstancias. Dígale: Señor, háblame. Yo te prometo no distraerme, estar atento y recibir lo que tú tienes para mí en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a entrar en materia rápidamente. El micrófono, los niños pueden salir, el micrófono hay que acomodarlo, quítale un poquito de medios y bajos y bájale un poquito el volumen, que no esté tan duro. Muy bien, vamos a hablar en esta mañana sobre la religión en dos dimensiones. ¿Listo? Vamos a ver que los niños salgan. Muy bien. Bien, ¿estamos aquí, iglesia? A ver, los que estén dormidos digan amén. Ay, Señor. Jaime ya no cae, ¿no? Ya se la sabe. A ver, los que estén dormidos digan amén. Bueno, voy con los que no están dormidos. Muy bien, vamos a hablar entonces en esta mañana sobre el tema basado religión en dos dimensiones. Présteme atención. Yo le decía a mi esposa que ahora que vamos a volver a retomar el ministerio y todo eso, yo quiero hablar lo que es revelación para mi vida, no hablar o predicar por predicar, ¿no? Y esta palabra se la compartí a los muchachos que estuvieron en campamento, pero es lo que tengo que decir, es lo que yo he vivido, es lo que Dios me ha revelado, me ha dado a mí para poder enseñar, y por eso considero que espero que también sea bendición para usted y para los muchachos que ya la escucharon, pues volver a retomar de pronto lo que Dios les habló en el campamento. ¿Listo? ¿Está atento conmigo? ¿Sí? Religión en dos dimensiones. Cuando hablamos de religión, la palabra religión significa un conjunto de creencias o prácticas que se centran en el significado de la vida y que conlleva la veneración de un ser supremo. Cuando hablamos de que nosotros somos o practicamos religión, aunque la palabra religión no me gusta para nada porque se ha llevado por otro lado, pero realmente lo que significa religión es algo que aprendemos y que lo practicamos en nuestra vida. Eso se vuelve una religión, lo que usted aprende y lo que usted practica. Y esa práctica conlleva a venerar a algún Dios, no necesariamente a Jesús. Hay muchas religiones en el mundo y por eso se considera que son religiones, porque se adoran a muchos dioses. Hay infinidad de dioses. Cuando hablamos de dimensión, religión en dos dimensiones, la dimensión es una palabra que significa una magnitud de conjunto de cosas que sirven para definir un concepto físico, o ya sea un fenómeno físico, o un concepto. Entonces, si hablamos de religión y dimensiones, estamos diciendo, vamos a hablar de unas prácticas, ¿ya?, que definimos en dos conceptos. Eso significa religión en dos dimensiones, como para que lo tengan claro. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí bien? Muy bien. Resulta que hace muchos años yo aprendí algo que a mí me voló mucho la cabeza y me dejó muy pensativo y trajo mucho temor de Dios en mí en cuanto a mi comportamiento. Y es una ley que se llama la Ley Universal de la Cosecha y la Siembra. Ley Universal de la Cosecha y la Siembra. Cuando hablamos de universal, quiere decir que se aplica a todo el mundo. Es algo como la ley de la atracción. Crea o no crea en ella, todos nos regimos en la ley de la atracción, porque nuestros pies están pegados literalmente al piso. Entonces es una ley que se aplica para todo el mundo. Todos vivimos bajo esa ley. Y la ley de la cosecha y la siembra también tiene la misma peculiaridad. Se aplica para el que cree, para el que no cree, se aplica para cualquier persona, para el que sea cristiano, para el que no lo sea, para el que sea ateo. Todos entramos a vivir dentro de esta ley que es la siembra y la cosecha, dice la Biblia. Pablo nos enseñaba
en Gálatas capítulo 6, versículo 7, decía un versículo muy conocido que es: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará, dice la Biblia, ¿cierto? Pablo estaba poniendo o asentando esta ley que le estoy hablando. Dijo: mucho cuidado, iglesia, porque usted no puede engañar a Dios, tampoco puede engañarse a sí mismo, y entienda que todo lo que usted siembra, y cuando hablamos de siembra hablamos de lo bueno y de lo malo, en algún momento se va a cosechar, o sea, usted lo va a volver a traer. Y esto suena bien cuando nosotros sembramos bien. Qué bueno es saber que cuando usted está sembrando bien en su vida, pues usted tiene la garantía que en algún momento usted lo puede retomar. Que si usted siembra bendición va a cosechar bendición, que si usted siembra verdad va a cosechar verdad, que si usted siembra en sus hijos usted va a recoger lo que sembró en sus hijos, que si usted es una buena esposa entonces vamos a recoger los frutos de ser una buena esposa, un buen esposo, que si usted es un buen empleado entonces va a recibir los frutos de ser un buen empleado, y etcétera, etcétera. Entonces esta ley es bonita cuando usted está caminando bien con Dios, cuando las cosas andan bien, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted lee la Biblia, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted hace vigilia, cuando usted está haciendo cosas positivas y de bendición. Suena muy bonito la ley, porque la Biblia dice que yo voy a sembrar, yo voy a cosechar lo que estoy sembrando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos descuidamos con Dios? Cuando ya empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista no tan bíblico, no tan espiritual, y empezamos a sembrar mal. Y ya en vez de sembrar la verdad sembramos mentira, en vez de sembrar la verdad sembramos engaños, sembramos traiciones, sembramos todo lo negativo que usted pueda ver. Sembramos en las drogas, sembramos en el alcohol, sembramos en adulterio, sembramos como usted quiera, empezamos a sembrar mal. Y allí viene un problema, porque cuando usted y yo sembramos mal, si hemos aprendido esta ley, entonces automáticamente usted dice: ¿qué es lo que me espera entonces? Lo mismo que yo he sembrado. Y para más impresión, me gusta mucho un ejemplo bíblico y habla sobre Isaac. Dice la escritura en Génesis capítulo 27 versículo 16, escuche lo que dice: dice: con la piel de los cabritos ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde no tenía vello. Resulta que esta historia de Isaac, cuando iba a robarse la primogenitura o que la vendió, realmente no fue un robo porque fue un negocio, pero más que el negocio fue un engaño hacia su papá. Y la manera de sembrar Jacob un engaño, escuche esto, fue con una figura que es literaria realmente, no es una metáfora, sino es literal. Es un cordero. Dice la Biblia que Isaac fue y mató un cordero, se lo trajo a la mamá hizo y preparó una buena comida para el papá y le sacó la piel al corderito y le cubrió las manos. ¿Para qué? Para la hora de llegar a donde su papá, a donde Isaac lo tocara y dijera: ve, este no es Jacob, este es ¿quién? Esaú. Y de esta manera se sembró un engaño que le provocó mucho dolor al papá, y esto parece que se quedó así. Pasaron los días, él tuvo que salir, empezó a vivir como un nómada, su hermano lo quería matar, etc. Pero lo impresionante es que este joven sembró un engaño con un cabrito. Pasaron muchos años, este joven ya no era un joven, sino que ya era un adulto, casi anciano, que tenía muchos hijos. Y aunque en el transcurso de su vida hubo arrepentimiento, hubo reconciliación con su hermano, volvieron a ser una familia, todo pasó bien. Pero ya habiendo pasado muchos años, la ley se aplicó en él, porque lo que él sembró un día, ahora estaba a punto de cosecharlo. Y dice la escritura en Génesis 37 versículo 31, dice que ahora Jacob, siendo un viejito, escuche esto, sus hijos venden a Jacob, a José, ¿cierto? ¿Sí se ubican en la historia? Pero la manera como engañan a su papá
es que dice que cogen la sangre de un cordero, vuelve y aparece la figura, con la misma figura que él engañó a su papá, ahorita lo estaban engañando a él. Cogieron un cordero, con la sangre del cordero lo untaron sobre la túnica de José y llegaron donde Isaac y le dijeron: papá, tu hijo amado lo devoró una bestia del campo. Él estaba cosechando lo que había sembrado muchos años atrás. Y esa cosecha que había sembrado muchos años atrás le trajo la misma reacción que le provocó a su papá años atrás: dolor, sufrimiento, engaño, traición. Y esto es espeluznante porque dentro de esta ley parece que no se le escapa nada a Dios, o no a Dios, sino a la misma ley puesta. Parece que a la ley no hay nada que se le escape. Y esto, cuando usted siembra bien, chévere, pero cuando usted no siembra bien y usted ha empezado a sembrar mal, el tema de volver a acercarse a Dios, el tema de volver a activarse en lo que Dios le ha dicho, Dios le ha dado, a mí me generó mucha preocupación. Porque el acercarme a Dios implicaba no solo de pronto restauración en el ministerio, no solo de pronto significaba volver a ejercer los dones que el Señor me ha dado, porque yo me resistí mucho tiempo a esto. No solo significaba cosas buenas, sino que también significaba cosechar cosas que yo no quería cosechar. Y esto levantó una pared, un muro invisible entre no querer acercarme a Dios por las consecuencias y mejor evitarlo y seguir mi vida por otra manera, de otra forma, donde yo sabía que si me iba por este lado iba a capearme las consecuencias, por decirlo así. Y es muy duro porque de esta forma podemos pasar toda la vida evitando a Dios, no ejerciendo el plan de Dios para nuestra vida, y es ilógico y no es ni siquiera razonable hacerlo, porque en algún momento te va a alcanzar. En algún momento esta ley se puede aplicar sobre nuestra vida. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿O dónde viene el mensaje en sí? El mensaje es que yo veo que nosotros somos religiosos cuando tenemos conceptos o practicamos cosas que hemos aprendido y manifestamos religión en dos dimensiones, basado en lo que hay en el corazón y en la mente de lo que hemos aprendido. Y aunque hemos aprendido cosas que son bíblicas, pero le hemos dado una trascendencia errónea. Aunque hemos hablado de doctrina, pero se nos ha olvidado también que existen los dogmas. Que la doctrina, aunque la doctrina no se negocia, no se cambia, no se vende, la doctrina está, pero sí están los dogmas. Y los dogmas es cómo yo aplico, cómo yo veo la doctrina, cómo la aplico hacia mi vida y hacia todo lo que hay. Y cuando nosotros no aplicamos una dogma correcta, hacemos ideas en nuestra cabeza incorrectas. Y ahí es donde entonces empezamos a manifestar religión de dos formas, que es donde yo quiero mostrarle. Número uno, la primera dimensión. Vamos a hablar del hijo pródigo o del otro hijo. Lucas capítulo número 15, versículo 29. Dice la escritura lo siguiente: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que tú me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito, vuelve a aparecer esta figura cabrito, para festejar a mis amigos. La historia del hijo pródigo que todos conocen, pero vamos a hablar de la primera manifestación religiosa que yo veo aquí, que es en el hijo que se quedó. Ojo a esto, no en el hijo pródigo que se fue y se metió con prostitutas y dañó su herencia y cayó hasta lo más bajo, sino el hijo que se quedó, que aquí es donde yo sentí mucha revelación de parte de Dios hacia mi vida. El hijo que se quedó, nadie se enfoca en ese hijo, porque parece que no fuera importante cómo él manifiesta religión. Pero cuando el hijo llega de trabajar y de hacer las cosas bien hechas, se da cuenta que hay una fiesta, se da cuenta que todo el mundo está de fiesta y está feliz, y que el producto de hacer esa fiesta y de la felicidad de muchos es que un sinvergüenza que se fue, ahora volvió y parece que nada ha pasado, y a este se le está entregando un cabrito. El cabrito en la cultura hebrea se usaba para
festejar algo importante en la aldea o en el palacio, donde fuera. Y este joven, cuando llega y ve todo, que hay una fiesta y que no es para él, y su padre sale al encuentro, él le manifiesta a su padre su inconformidad y le dice, escucha lo que dice: todos estos años he trabajado para ti como un burro, dice esta versión. Él está diciendo al padre: un momentico, yo como hijo he hecho todo lo que me pides. Me he portado bien, he trabajado para ti, he venido a la iglesia, he orado. Y esta manifestación es una de las que nosotros presentamos con Dios cuando empezamos a ver cosas injustas en nuestra vida. Un momentico, la Biblia dice que el que siembra bien va a cosechar bien. Pero ¿cómo es posible que yo oro y nada pasa? ¿Cómo es posible que yo diezmo y nada pasa? ¿Cómo es posible que yo vaya a la iglesia y nada pasa? Y empezamos a mostrar inconformidad porque todo lo que hacemos es lo que hemos aprendido que hay que hacer, pero no recibimos la cosecha de lo que hay que recibir. Y este joven estaba airado, estaba profundamente inconforme, porque él dijo: Señor, Padre, yo he trabajado para ti como un burro. No me negué a hacer nada lo que tú me pediste, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar. Tú eres injusto, papá, porque yo he sido un buen hijo. Tú eres injusto porque yo he sido una buena persona. Tú eres injusto porque yo nunca he pecado. Tú eres injusto porque yo nunca me he apartado. Tú eres injusto porque yo nunca he dejado de servir. Tú eres injusto porque yo siempre he tratado a mi familia con honra. Tú eres injusto, 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 injusto. Y empieza él a criticar al padre. ¿Por qué no me dan el cabrito a mí si yo lo merezco? Y esta religión la manifestamos nosotros aún estando dentro de la iglesia, porque cuando nos portamos bien, cuando hacemos lo que la Biblia dice, entonces nos creemos con el derecho de reclamar algo que no es tuyo. Y esto es religión, porque a Dios no se condiciona. Entonces, si yo oro, Dios me bendice. ¿Quién dijo eso? Entonces, si Dios ora, yo tengo la gracia de Dios. Entonces, si yo ayuno, no funciona así con Dios. Lo que yo puedo ver, que cuando uno manifiesta esta religión, que yo me vi muy identificado en algún tiempo en esa. ¿Sabe algo que a mí me dolió? Un tiempo en Costa Rica, yo ya estaba pastoreando jóvenes, y se me acercó un líder y me dijo: pastor, ¿sabe una cosa? Nosotros lo evitamos mucho a usted. Yo, ¿pero por qué? Porque es que usted nos hiere. Hablar con usted es como verlo como 3 escalones más arriba. Usted siempre es el santo, usted siempre es el que no peca, usted siempre es el perfecto, usted siempre es el... Uno se siente como una basura hablando con usted. Y todas sus manifestaciones es: ayune más, ore más, porque Dios no lo usa, estás en pecado, y empieza uno a tomar esta posición y a sacar el dedito religioso. Es que usted no es hijo, es que usted sí es hijo, es que usted le está yendo mal porque está pecando, es que usted le falta esto, es que usted no se ha arrepentido. Y empieza uno a sacar el dedo como si uno fuera, ¿qué se cree uno, por Dios? Pero como uno, entre comillas, se está portando bien, está haciendo lo que la Biblia dice, cree que uno tiene derecho a reclamar cosas o a exigir cosas a Dios o a la gente. Pero ¿sabe yo que veo aquí? Que hay un hijo que está reclamando, entre comillas, con derechos, pero parece que no le alcanza. Todo lo bueno que usted haga, todo lo que la Biblia diga que usted haga, parece que no alcanza para llegar al Cordero. Parece que por más obras que usted tenga en su vida, no le da, alcanza. Mucha gente anda detrás del reino cuando la Biblia dice que usted busque el reino y las cosas serán añadidas. La gente anda buscando las añadiduras y dejando el reino. Y entonces queremos llegar al Cordero, que ahora le explico qué significa, por las obras. Y Pablo fue muy explícito y dijo esto. Escucha lo que dice Pablo, capítulo 5, versículo 2 de Gálatas. Este versículo es impresionante. Dijo: presten atención. Yo les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Pablo estaba diciéndole a los hebreos: si ustedes piensan
que se merecen la gracia de Dios, el perdón de Dios, si ustedes piensan que se merecen el Cordero de Dios, el que limpia los pecados, el que da oportunidad, el que te salva, el que te redime, el que te glorifica, el que te transforma, el que te da promesas, si usted cree que usted lo merece por una simple ley, no mereces a Cristo. Si usted cree que usted merece todo lo que ha hecho solo por una ley, por circuncidarse o no circuncidarse, usted no es digno de Cristo. No has entendido el evangelio. Cristo no les servirá de nada. Lo repito, dice Pablo, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. No sirve las obras. Yo sé que hay los que estudian y de pronto usted que está debatiendo cosas, pero déjeme llegar allá, todavía no me señale, tranquilo. Pablo está diciendo, no sirve. Nada bueno que tú puedas hacer te hace merecedor del Cordero. Nada bueno que tú puedas hacer te hace digno de recibir el Cordero. Y Pablo lo asienta y dice, no es por las obras, no se puede llegar a Cristo por las obras. No se puede vivir en la unción que tanto anda pidiendo los ministros por las obras. Yo entendí después de un largo tiempo en el ministerio, yo entendí que la unción no tiene nada que ver conmigo. Me enseñaron que doble rodillas, me enseñaron que ore, me enseñaron que lea la Biblia, me enseñaron que deje el pecado para que tenga unción. Yo les voy a decir algo, así ustedes digan lo que quieran. Cuando yo he tenido más unción, más podrido he estado en el corazón. Entonces usted no me puede decir a mí que la unción viene por yo hacer algo. En mi caso no funciona así. Y lo digo con tranquilidad, porque yo no vengo a presentarme como alguien santo, vengo a presentarme como alguien que la ha embarrado más que usted. Cuando yo he estado en pecado es cuando Dios más me ha usado. Cuando Dios ha usado este burro para hacer milagros, para traer revelación, para hacer cosas que algunos saben la trayectoria del ministerio de nosotros, es cuando yo más enfermo he estado. Entonces, ¿dónde queda que la unción viene por la santidad? Esto no se trata de mí. ¿Sabe de quién se trata esto? De usted. La unción baja por amor a usted, no por mí. Entonces yo no voy a orar más por tener unción, porque a mí no me funciona. A veces he llegado aquí a predicar sin leer la Biblia y sin orar. Y Dios más me ha usado. Porque no se trata de lo que yo pueda hacer. No se trata de lo que yo pueda dejar. No se trata de yo hacer algo para tener acceso a algo. Dice Pablo, no se trata de ti, de tus obras, de tu comportamiento. No se trata de ti. Al Cordero, a la gracia, no se llega con obras. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios y cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve la circuncisión. Una vez que hemos depositado la fe en Cristo, no sirven las obras, no sirve la circuncisión, no sirve nada de lo que dice la ley, sirve más que la fe. Pablo está sentando que lo único que te lleva el Cordero es la fe en Él. Ahora, esto lo manifiesta el hijo que se quedó, ¿cierto? Tranquilo, ya voy a llegar y ya voy a decir lo que usted quiere que yo diga. Tranquilo. Entonces vamos a pecar, entonces tenemos libre albedrío para pecar. Tranquilo, ya voy para allá, no corra. Esta es la posición del hijo que se quedó, pero vamos a ver la posición del otro hijo. Lucas 15:21 dice que el hijo que se fue dijo: Padre, he pecado contra ti y el cielo, y ya no soy digno de que me llames tu hijo.
Cuando el hijo va, peca, bota la herencia, termina comiendo o anhelando la comida de los cerdos y vuelve donde el padre, él le dice al padre: papá, ya no soy digno de que me llames hijo. ¿Por qué él cree eso? Porque al contrario del otro, él sí pecó, él sí se arrastró, él se acostó con prostitutas, me imagino que tomó, me imagino que si hubiera estado en este tiempo hubiera metido en drogas, me imagino que se hubiera metido en homosexualismo, me imagino que si hubiera estado en este tiempo hasta ateo se hubiera vuelto. Y su religión le enseñó que por sus obras él ya no era hijo. Pero él no fue a buscar al padre porque era hijo. Dijo: Señor, yo he hecho tantas cosas malas en mi vida que yo no merezco que me digas hijo. Yo vengo solo a buscar trabajo. Trátame como un jornalero, papá. Yo pierdo todos mis derechos de hijo porque es que yo he hecho cosas tan malas que yo las pierdo. Yo no quiero, yo solo lo único que quiero es trabajo para poder comer bien. Imagínese a la degradez que llegó este hijo. Y estas palabras le dieron el cordero y le hicieron una fiesta. Pero me llama la atención cómo él mismo se degrada con sus palabras por sus hechos, y es la otra religión. Allá afuera hay más religiosos que aquí adentro, ¿sabía? Porque allá afuera no sé quién nos enseñó que cuando dejemos el alcohol podemos entrar a la iglesia. Que cuando dejes de hablar mal, entonces eres digno de sentarte en una silla de estas. Que cuando dejes de mentirle a tu mamá o a tu papá, entonces puedes venir a la iglesia. ¿No han escuchado el decir: no, es que cuando yo deje cosas que yo sé que están mal, yo vengo a la iglesia? Religión. Se descalifican por sus actos, por sus hechos. Y en esa otra posición también yo estuve, o también hemos estado. Que no creemos que no somos meritorios de las cosas. Y es cierto, no merecemos. Pero extrañamente al que se portaba bien no le alcanzó para llegar al cordero. Pero el otro que se portó peor que un hijo, ese sí le alcanzó al cordero. Quiero decirte algo, levanta tus manos por favor, arriba tus manos y recibe esto. Nada de lo bueno que hagas te alcanza para llegar al cordero. Pero tampoco nada de lo malo que hagas te alcanza para no merecer al cordero. Y esto nos ubica en una posición central, adecuada y digna. Porque entendemos que no es por obras. Si yo entiendo que lo que tengo no lo merezco por lo que hago, pero entiendo que tampoco me exime de tenerlo por todo lo malo que hice, yo me centro bíblicamente donde tengo que ir. Y no voy a estar a los extremos de creerme más de lo que no soy, ni tampoco una cucaracha. ¿Alguien está escuchándome? Y de esta manera, este hombre llegó al cabrito. Iglesia, no entendemos a Dios, y yo creo que nunca lo vamos a entender. Pero la gran pregunta es cómo vivir en un nuevo tiempo que cambió y que la gente no percibe que cambió. ¿Cómo hacer iglesia en un nuevo tiempo? ¿Cómo ser iglesia? ¿Cómo aprender a tener espiritualidad que es totalmente diferente a ser religioso? ¿Cómo tener acceso a lo de Dios de la manera adecuada? ¿Cómo dejar que tu identidad no sea maltratada ni sea sobrevalorada? No eres la última Coca-Cola en el desierto, pero tampoco eres una cucaracha. ¿Cómo no estar en el extremo de las dos religiones? Y la gran pregunta es, ¿cómo hizo el hijo pródigo para llegar al cordero? Escuche esto. Lucas capítulo 15, versículo 17. Dice la Biblia: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra.
y yo aquí muriéndome de hambre. Aquí hay una palabra clave. Dice, finalmente entró en razón. La Reina Valera dice, volvió en sí. Parece que somos tan duros de cerviz como el hijo pródigo, que para alcanzar al cordero lo único que tuvo que hacer es entrar en razón. Pero hay niveles de testarudez en nosotros los hombres, y quiero que lo entienda bien. Yo me imagino, le decía a los jóvenes, al hijo pródigo arrodillado, cogiendo de un vaso, de un tarro, la guamasa y poniéndosela a los cerdos. Y era tanta la crisis de este muchacho que dice la Biblia que él llegó a anhelar la comida de unos cerdos. Mientras esto pasaba, yo me imagino a la religión diciéndole, es que no es hijo, es que no se ha arrepentido, es que ya no merece las cosas de Dios, es que en la vida le ha ido tan mal que yo no creo que se vuelva a levantar. Y estando en esta posición, pasan dos cosas, y yo permito que pasen. Y hay dos voces, la tuya y la del enemigo. O creo todo lo que dice la religión, como yo en un tiempo lo creí. Yo creí que no era pastor, yo me creí las palabras de gente diciéndome que yo era un showman, que yo lo único que movía era las emociones de la gente. Yo me creí que no había oportunidad para mí otra vez. Yo empecé a rechazar todo lo que Dios me había dado. Y mientras estaba con la guamasa echándole, que la guamasa, pues la guamasa no está tan mal. ¿Sabe por qué no está tan mal? Porque, pues, digamos que la guamasa es lo que uno escogió. Y hay gente esperándonos que usted toque tan bajo para que pueda entrar en razón. Pero es una decisión suya y mía. Ahí donde yo digo que Dios, en el finito amor y en sus cuerdas de amor, como dice la Biblia, que nos atrae, permite que usted caiga hasta donde usted quiere. Y hay gente que su punto más bajo o su aguamasa es la muerte de un ser querido. Hay gente que su aguamasa es que la novia lo deje. Suele un poquito más, amor, a la pista. Hay gente que su aguamasa es que le quiten el ministerio. Hay gente que para que entre en sí, su aguamasa tiene que ser que le roben su motico, que es su adoración, yo qué sé. Pero lo importante no es la guamasa, lo importante es lo que pasa en la guamasa. Y la guamasa simplemente, en vez de ser un lugar de degrado para nosotros, es un lugar de reflexión, para que aquí y aquí entremos en razón. Entonces es impresionante cómo alguien como el otro hijo que se porta bien no merece el cordero, pero hay alguien que está en esta condición y que le dan el cordero. ¿Por qué, pastor? Por entrar en razón. Yo me imagino, pero si es cierto que en mi casa hay comida, pero si es cierto que Dios es un Dios de misericordia, pero si es cierto que yo la he embarrado, pero también es cierto que la Biblia dice que Él perdona mis pecados. Es cierto que el enemigo me está acusando que he hecho cosas malas, pero también es cierto que yo conocí a un Dios de restauración. Es cierto que yo me he portado mal como mamá, como papá, como hijo, como empleado. Es cierto, eso es una verdad que no puedo negar, pero también es cierto que la Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Y cuando usted empieza a razonar o a volver en sí en la manera correcta, solo volver en sí es que le da a usted la capacidad de tener acceso otra vez al Cordero. No portarte bien, no portarte mal, volver en sí. ¿Será que usted en esta mañana puede razonar y
darse cuenta que Dios es bueno con usted. Darse cuenta que aunque usted esté ahorita en su aguamasa, perdóneme la expresión, hay un Padre que está esperándolo y que quiere correr a tu encuentro. Es darte cuenta en tu aguamasa que aunque estás sufriendo porque estás viviendo cosas o consecuencias, hay un Padre que quiere aligerar tu carga. Hay un Padre que te quiere dar otra oportunidad. Y cuando vuelve en sí, el joven se levanta y dice: voy a correr hacia mi Padre. Vengo con religión, ya no merezco ser hijo, pero voy a correr hacia el Padre. Voy a volverlo a intentar, voy a tomar otra oportunidad. Y cuando usted se acerca al Padre, vuelve la ley de la cosecha y la siembra. Me están esperando consecuencias. Póngase de pie, por favor. Pero cuando usted vuelve donde el Padre y el Padre te da el cordero es una figura literaria de Jesús. Eso todos lo sabemos. Pero ¿cuál es la función del cordero? Escuche esto, la función del cordero. Vámonos a Génesis, ahí de pie para ya ir terminando. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que Dios les anunció las consecuencias. La mujer parirá con dolor, el hombre trabajará, Pero después de anunciar sus consecuencias, dice la Escritura, Génesis capítulo número 3, que el Padre sacrificó un cordero y que con la piel del cordero, la misma piel, la misma forma, la misma figura literaria con la que Jacob engañó a Isaac, de la misma forma cogió una piel del cordero y cubrió a Adán y a Eva, les cubrió su pecado. El cordero representa perdón de pecados, representa tapar la vergüenza, representa dignidad. Así que llegar al cordero que tanto quería los dos hijos, el cordero representa cubrir tu pecado. Pero cuando usted llega con la cabeza llena de que va a sufrir consecuencias, las consecuencias hay que afrontarlas. Pero la diferencia es que cuando usted llega al cordero, su pecado es cubierto, pero no solo es cubierto, eres empoderado para asumir las consecuencias. Entonces, pastor, ¿dónde está el tema de orar y portarnos bien? Aquí viene el secreto. Yo no puedo hacer nada para llegar al cordero, pero cuando yo llego al cordero, entonces yo hago cosas porque ya tengo el cordero, que es diferente. Yo no me porto bien para llegar al cordero. Cuando he llegado al cordero, mi conducta empieza a cambiar. Yo no dejo el pecado para llegar al cordero. Cuando llego al cordero, mi pecado empieza a cambiar. Yo no dejo de hablar mal para llegar al cordero. Cuando llego al cordero, Dios transforma mi manera de hablar. Yo no dejo de dejar de estar haciendo cosas obscenas para llegar al cordero. Cuando llego al cordero, Él cubre mi pecado y Él me empieza a transformar para dejar de hacer las cosas incorrectas. Hay una gran diferencia. La gente está dejando por sus medios las cosas para llegar al cordero, pero la manera correcta es: llega primero al cordero. ¿Cómo, pastor? Razona. Entra en razón quién es Dios para ti. Segundo, vuelve en sí, que es lo mismo que razonar. Vuelve y razona qué estás haciendo con tu vida. Y cuando por medio de la fe llegas al cordero, entonces dice la Biblia que Él aligera nuestras cargas. Estás luchando con cosas acá adentro que te avergüenzas. Llega el cordero y Él te ayudará a empezar a aligerar esas cargas. No es por tus fuerzas, no es por tus méritos, no es por tu pecado, es por la fe para llegar al cordero. Cuando usted llega al cordero, se da cuenta lo que le pasó a David. Pastor, ¿qué le pasó a David?
pecó y mató a un hombre. Se acostó con la mujer de un hombre. Y para cubrir su pecado, el pecado fue más al fondo y mató al esposo de esa mujer. La mujer quedó en embarazo. Se le anunció a David que ese hijo iba a morir a causa de su pecado, consecuencia de lo que sembró. David aprendió religiosamente a doblar sus rodillas, a orar, a pedirle perdón a Dios. Dice que se rasgó sus vestiduras, que se echó polvo y ceniza. Dice que dejó de comer y empezó a orar a Dios pidiéndole perdón y que no sufrir las consecuencias. Que su hijo no tenía las culpas de las consecuencias. Pero la ley lo alcanzó, y cuando lo alcanzó la ley, el hijo murió. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que dice la Biblia que David se paró una vez que el hijo murió. Se llenó de la gracia de Dios y siguió su vida. Dijo: estas son mis consecuencias, yo las asumo. Levanta tus manos porque quiero decirte algo. Solo a través del Cordero tienes la capacidad y la gracia para asumir con valentía lo mal que sembraste. Y cuando tú asumes con valentía lo que has sembrado mal, quiero decirte que la porción de la bendición de Dios es mayor sobre tu vida. A David se le murió un hijo, pero días después venía Salomón. A David se le murió un hijo que no tenía propósito, pero dijo: por asumir las cosas con valentía, por aceptar que yo soy tu Dios, que está lleno de la fuerza de Dios, ahora te voy a dar otro hijo. Quiero darte un hijo que va a ser el que va a heredar tu reino. Quiero darte un hijo que te va a llenar de alegría. Quiero darte un hijo que va a ser el hombre más sabio del mundo. Quiero darte un hijo que va a seguir lo que tú pensaste y quisiste hacer. Se te murió un hijo, yo ahora te voy a dar uno que construya el templo que tanto anhelas construir. Se te murió un hijo, ahora yo te voy a dar un hijo que siga tu legado como tanto anhelas en tu corazón. Todo lo que tú estés dispuesto a cosechar con valentía, decirle: Señor, yo pequé y la consecuencia de mi pecado es hijos que tengo que criar y tengo que trabajar más. Señor, me voy a levantar todos los días a trabajar duro por mis hijos y a sacarlos adelante. Y cuando Dios ve esa actitud lleno de la gracia de Dios, dice: te voy a bendecir el doble. Voy a hacer que esos hijos que tanto pensaste que fueron consecuencias, voy a hacer de ellos una generación diferente. Voy a hacer de ellos una mejor generación. Tu esposa está dolida porque la dejaste, la traicionaste, la heriste con tus palabras, y por eso ella ahora está herida su corazón y es amargada. Dice la Biblia: ven, asume con consecuencia la actitud de tu esposa. Llénate de la gracia de Dios, que cuando menos piense yo la voy a cambiar, y lo que tú quieres ver en ella la vas a ver cuando asuma las consecuencias. El Cordero está para que no te sientas mal. El Cordero está para que no te culpes. El Cordero está para cubrir tus pecados y decirte: vamos adelante con valentía, sacar adelante lo que hay que sacar. Vamos con valentía a seguir creyéndole a Dios, porque si perdimos cosas o cosechamos cosas negativas, adelante me está esperando un Salomón. Yo no sé usted, pero el hijo que se me murió para mí fue el ministerio, pero hay un Salomón esperándome adelante. Yo no sé qué se te murió, pero hay algo, un Salomón tuyo esperándote adelante. Vamos, estoy hablando con una iglesia que le cree a Dios. Yo estoy seguro con toda mi fe que cuando tú llegas al Cordero, te llenas de la gracia de Dios, te llenas del poder de Dios en tu vida para afrontar lo que hay adelante. ¿Qué se murió? Viene un Salomón. ¿Qué perdiste? Viene un Salomón. ¿A quién dañaste? ¿Quién sufrió por tu culpa? Viene un Salomón. Eso es el Cordero, el que te cubre, el que te levanta, el que te dice: tú no tienes derecho a nada, pero cree, razona, vuelve en sí, levántate, inténtalo. Con mi gracia vas a dejar de pecar, con mi gracia vas a dejar de sembrar mal. Con el Cordero dentro tuyo, las cosas van a ser diferentes. Y no le temas a las consecuencias. Afrontémoslas, porque hay un Salomón que nos está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos, cierra tus ojos.